Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 423 de la séptima temporada. Hoy, transformando la sociedad con Ricardo Rodríguez. Transformaremos una sociedad porque no estamos para levantar una iglesia, estamos para transformar un continente. Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Qué gusto estar con ustedes. Cuando yo estaba mirando esto en el barrio, la ciudad, el país y el mundo, ¿sabes? Yo estoy escribiendo un libro que es La Iglesia del siglo XXI y digo que la Iglesia tiene que ser misionera en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra simultáneamente. Y cuando vi ese cartel ahí le pregunté al pastor Juan Pablo, qué tremenda visión. Ojalá que todas las iglesias tuvieran esta visión, que misiones no es solamente el fin del mundo, pero es el barrio, la ciudad, el país y hasta lo último de la tierra. Así que una bendición. Antes el pastor me dijo que lo hiciera antes, generalmente esto lo hago al final, pero estoy apoyando un ministerio de educación, porque la educación es la manera que tenemos de transformar una sociedad. Entonces traje un manual de educación para padres y para profesores, todos los profesores que quieran ver cómo la educación puede influir en las diferentes áreas de la sociedad. Bueno, quiero recomendar, porque este no es un libro, es un manual. Y luego traje también algunos libros de cosmovisión, escritos por Celsa Vidal, Darren Miller y otros hombres que hablan sobre cómo interpretar la realidad desde una perspectiva bíblica. Por ejemplo, este se llama El alma de Occidente. Y luego, claro, hay otros libros como estos dos que tienen que ver con oír la voz de Dios. Este se llama ¿Eres tú, Señor? Y este otro se llama El corazón paternal de Dios, cómo Dios se puede manifestar a nosotros como Padre. Muy bien, vamos a orar. Ahora ora conmigo esta oración. Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti. Dile esto al Señor allí. Quiero escuchar palabra tuya. Dame tu revelación en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 5, 13 y 14. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se coloca la luz debajo del almud, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando Jesús vino al mundo, dijo lo siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto no fue una frase poética. Realmente algo ocurrió cuando Jesús vino. Algo cambió, que las leyes de Dios, como estábamos cantando, se acercaron a la tierra. Hubo un cambio de paradigmas, hubo un cambio de maneras de pensar. Y hoy quisiera animarles a, cuando estamos hablando de misiones, cuando estamos hablando de predicar el Evangelio, que no solamente concentremos, aunque esto es muy importante, en hablarles a otras personas de Cristo. Obviamente esto es esencial. Pero el Evangelio no es solamente ganar personas, transformar personas. También hay que transformar
las ideas. El próximo campo misionero que vamos a tener que confrontar es el mundo de las ideas. Hoy estamos invadidos por una cantidad de ideologías que comenzaron en la estratosfera con un grupo de intelectuales y filósofos, pero que luego se hacen la realidad. Por lo tanto, los cristianos tendremos que aprender a pensar y saber en lo que creemos y por qué lo creemos. Y también saber lo que no creemos y por qué no lo creemos. Cuando Jesús vino al mundo, Él evangelizó a personas como Nicodemo, evangelizó a la mujer samaritana, evangelizó a las grandes multitudes, pero también evangelizó las ideas. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La idea predominante en la sociedad. Pero, conjunción adversativa, pero yo os digo, voy a cambiar la manera de pensar. Amad a vuestros enemigos. Wow, se produce allí un cambio en las ideas. ¿Qué día le gustaba sanar a Jesús? El sábado. Cada vez que sanaba el sábado tenía un problema. Mi pregunta es, ¿por qué no sanaban los miércoles mejor? Se hubiera evitado un montón de problemas. ¿Pero qué estaba haciendo Él? Desafiando las ideas. Si a ustedes se les cae un animal en un pozo el día sábado, ¿esperan al otro día para sacarlo? No, yo tampoco espero para hacer el bien el día sábado. Comía con los pecadores. Se supone que los justos comen con justos, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero Jesús decía, no, yo voy a comer con los pecadores porque vine a salvar lo que se había perdido. Y los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por eso estoy entre ellos. Estaba cambiando, estaba produciendo una revolución mental, en la estructura mental. Estaba cambiando sus paradigmas. ¿Y los niños qué valían en ese tiempo? Así que molestaban. Dejen que los niños vengan a mí y no los estorben, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué valía la mujer en la cultura greco-romana y judía? Poco y nada. Pero Jesús fue el primer maestro de la antigüedad que tuvo discípulas mujeres. Cantidad de discípulas. Lucas capítulo 8. Susana, Juana, María Magdalena, Marta de Betania, María de Betania y muchas otras que inclusive les servían con sus bienes. ¿Cómo se le ocurre hacer semejante barbaridad, tener discípulas mujeres? Y lo peor es que se puso a hablar con una mujer a solas. Y cuando llegaron los discípulos dice que se maravillaron porque Él estaba hablando con una mujer. Porque en Cristo Jesús no había hombre ni mujer, sino son todos uno en Cristo. Por lo tanto, algo estaba cambiando en su manera de pensar. Les dijo que cuando oraran no hicieran grandes salutaciones, sino que se encerraran y oraran a solas. ¿Y cómo van a saber que soy espiritual si hago eso? Es que tu Padre que ve en secreto te lo recompensará en público. Y cuando ayunes, lávate la cara. Bueno, y cuando des limosna, no hagas como es la costumbre de colocar trompeteros y decir voy a dar limosna ahora, sino que una mano no sepa lo que hace la otra. Todo el pensamiento de Jesús estaba cambiando paradigmas de la época. Lo que entra por la boca no contamina al hombre, refiriéndose a que la santidad no venía por cosas externas, sino lo que sale de la boca, porque del corazón salen las envidias, los celos. ¡Wow! Y se dejó ungir por una mujer pecadora. Y cuando Simón, y fue en la casa de un fariseo, de Simón, no fue en cualquier lado. Y cuando Simón pensó, ni le dijo nada, solamente pensó, si este fuera el Hijo de Dios, sabría qué mujer esta pecadora. Jesús lo miró y le dijo, sé lo que estás pensando. Ah, qué bueno, porque es una mujer pecadora. No, es una mujer adoradora. No, es pecadora, no, es adoradora. Estaba cambiando la manera de pensar. A esta mujer, se trata de otra mujer, la hemos sorprendido en el acto mismo de adulterio. Y la ley de Moisés nos dice que hay que apedrear a estas mujeres. Sí, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Interesante que trajeron solo a la mujer. Se supone que el adulterio es entre un hombre y una mujer. Y Jesús desafiaba en todo lo que hacía. Desafiaba. Tocaba a los leprosos cuando era imposible hacer esto. Cada cosa que hizo Jesús fue un desafío
al pensamiento. Fue un cambio de paradigmas. Y cuando este Jesús ascendió a los cielos, entonces los cristianos continuaron con eso. Los romanos y griegos consideraban que los niños que nacían débiles con un síndrome, que nacían sordos o que en alguna manera tuvieran una situación de discapacidad, inclusive Solano de Éfeso decía, si al nacer no lloran lo suficiente, hay que matarlos, no son dignos de ser criados. Pero de pronto se levanta un tal Jesús de Nazaret que dice de los niños es el reino de los cielos. Y los cristianos inventan una ley contraria al Imperio Romano. El Imperio Romano decía que a estos niños era ley matarlos. Y los cristianos crean la didaché cristiana que dice no cometerás infanticidio, que está diciendo no matarás a ningún niño. Esto iba en contra de la ley romana. Un cristiano que llamaba Benigno recogió a muchos niños que eran abandonados en el campo para que los animales se los comieran. Y el César de Roma lo llamó y lo mandó a matar por el crimen de salvar la vida de estos niños. Hoy a una persona así le levantaríamos un monumento, ¿no? Diríamos, qué misericordioso. Pero el sentido común, queridos hermanos, no viene tanto de lo común del sentido. El sentido común que nosotros tenemos viene de los principios cristianos. Por eso Gramsci, que era el presidente del partido italiano comunista, decía, hay que transgredir el sentido común. Hay que crear un nuevo sentido común, donde el hombre puede ser hombre, mujer, donde lo que sea. Hay que transgredirlo. Y quiero decir que nosotros estamos viviendo este momento de transgresión, de un ataque concreto a la cultura cristiana. Porque aún en nuestra cultura, a pesar de todo, tenemos muchos principios cristianos. Fue el Código Justiniano el que nos dio los principios, redactado por Triboniano, un cristiano, las leyes que tenemos, el principio de las leyes que tenemos hoy. Fue la Constitución de Estados Unidos la que inspiró, redactada con mucha influencia cristiana, a muchas de las constituciones que tenemos en el mundo. Los principios cristianos se impusieron en todas las áreas. Por ejemplo, fueron los cristianos los que abolieron la esclavitud. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. Todos son uno. Y los cristianos nombraron a su primer obispo, pastor principal de Roma, era un esclavo. Crisóstomo decía, los cristianos tenemos que comprar esclavos, educarlos, liberarlos. Imagínense qué revolución esta. Porque comprarlos era invertir dinero, educarlos era invertir dinero para luego liberarlos, porque un esclavo educado no volvía nunca más a la esclavitud. Y entonces los cristianos empezaron a liberar a sus esclavos en Roma. Y poco a poco la esclavitud fue desapareciendo hasta que desapareció totalmente. Pero en el siglo XVII se restauró. Las naciones europeas, especialmente Inglaterra, veía que podía tener esclavos, trayéndolos de África, y comenzó el tráfico de esclavos. Y allí se levantó un hombre llamado William Wilberforce. Y este hombre quería ser pastor evangélico, pero un grupo al cual pertenecía, que llamaban los Clapham, le indicaron que no hiciera eso, que se metiera, ya que tenía la oportunidad de estar en el Parlamento inglés, que se metiera allí y luchara contra la esclavitud. Luchó 30 años. Hay veces las batallas que tendremos que dar van a ser de muchos años. Tendremos que ser perseverantes. Pero en el año 1833, él lo consiguió. Inglaterra abolió la esclavitud por ley. 2 días después, William murió. Se fue a la presencia del Señor. Había cumplido su misión. Pero estas fueron sus palabras en su diario. Gracias al Señor que me ha permitido ver el día en que Inglaterra está dispuesta a pagar 20 millones de libras esterlinas para liberar a los esclavos, que era la mitad del Producto Bruto Interno de un año.
porque había que indemnizar a los esclavistas. Y como Inglaterra era la dueña del mundo en esos momentos, influyó, prácticamente impuso que todos los demás países de Europa hicieran lo mismo y se terminó con la esclavitud por obra de cristianos que estaban allí. Los niños, volvemos a los niños que nacían débiles y que eran asesinados. Cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos en el año 374, fueron dejados de ser perseguidos en el 311, pero en el año 374 los cristianos se levantaron y cambiaron la ley. Y la nueva ley decía, cualquiera que matara a un niño, cualquiera fuera su condición, será culpable del crimen de infanticidio. Y cualquiera que abandone a un niño será culpable del crimen de abandono. Y esa ley cambió. Y si hoy Argentina, Chile, Kenia, Europa defienden a los niños que han nacido, es porque en el año 300, cualquiera fuera su condición, es porque en el año 374 un grupo de cristianos se levantó y cambió la ley. Y esa fue la herencia del cristianismo a la humanidad. Fueron los cristianos los que dignificaron a la mujer. Fueron aquellos que los romanos pensaban que la mujer no debía ni siquiera hablar en público. No podían poseer bienes. El esposo podía matarlas en ciertas circunstancias. No podían elegir con quién casarse. Y los cristianos crearon un código que se llamó el Código Teodosiano. Y ese código comenzó a cambiar las pautas y las leyes a punto tal que eliminó la institución del pater familia y le dio a la mujer por primera vez en la historia el derecho a elegir con quién casarse. Si usted va a una cultura musulmana hoy, una cultura hinduista todavía, siglo XXI, no está consagrado este derecho en términos generales. Pero los cristianos hicieron algo más. Se dieron cuenta que la mujer no tenía acceso a la educación porque si no tiene valor, ¿por qué le vas a educar? Pero cuando los cristianos entendieron esto y dijeron, en Cristo Jesús no hay hombre y mujer, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó, quiere decir que son iguales. Por lo tanto, fueron los primeros en crear las escuelas para mujeres en el siglo VI. Los romanos y griegos no tenían escuelas para mujeres. Algunas reinas como Cleopatra tenían sus tutores particulares, pero no escuelas. Fueron los cristianos los que entendieron el valor de la vida, porque los romanos consideraban que cuando uno se sentía frustrado, derrotado, tenían un dicho entre ellos, córtate las venas. Habrán visto, ¿no?, alguna de las películas romanas donde pasa esto. Pero ahora hay un nuevo paradigma, una nueva idea. La vida no te pertenece, le pertenece a Dios. Y por lo tanto no puedes ponerle término a la vida cuando quieres. Fueron los cristianos, por lo tanto, los que abolieron una institución que se dedicaba a matar gente, que era el circo romano. Cuando los gladiadores peleaban entre sí, el vencedor colocaba la espada en el cuello del vencido y preguntaba al César, ¿quiere que viva? El César preguntaba a la gente del Coliseo, ¿quiere que viva o que muera? Y la gente decía que viva, ¿no es cierto? Levantaba el pulgar, que muera. El dedito siempre iba para abajo, porque al débil había que ayudarlo a morir. Era la filosofía estoica, que el mundo era de los fuertes. Una filosofía que va a tomar Nietzsche después. El mundo es de los débiles y de los fuertes, y a los débiles hay que ayudarlos a perecer. Hay que formar una raza de gobernantes. Y entonces fue muy interesante porque los cristianos comenzaron a decir exactamente lo contrario. Y en el año 395, bajo el emperador cristiano Teodosio, abolieron los circos romanos de Oriente. Y en el año 404, bajo el imperio de Honorio, terminaron con los circos romanos de Occidente, porque algunos piensan que el circo romano es el que está en Roma. No, el circo romano es una institución y había muchos circos romanos, ¿ya? Y los cristianos terminaron para siempre con esto. Y como daban mucho valor a la vida, crearon otra institución. Se llamó los hospitales. El primer hospital fue creado en el año 369 por un cristiano llamado Basilio. Y el primer hospital en Roma en el año 380 por una mujer llamada Fabiola. Es interesante la historia de Fabiola porque era una mujer pagana, viuda, con mucha plata.
y se entregó al Señor. Jerónimo la discipuló y empleó todo su dinero para levantar el primer hospital en Roma. Así que todos los hospitales que ustedes conocen vienen del cristianismo. ¿Por qué? ¿En qué se inspiraron? Los romanos y griegos no tenían hospitales. Tenían otras instituciones que cuidaban de los soldados, de los esclavos, pero no del público en general. Hospital, ¿de qué palabra les parece que viene? De hospitalidad. ¿Qué era un hospital? ¿Qué debería ser hoy? Un lugar donde se brinda hospitalidad a alguien que está en un momento de debilidad física. De allí salen los hospitales, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. ¿Se da cuenta? Este concepto bíblico de caritas que los romanos no tenían es que va a inspirar el nacimiento de los hospitales. Ya en la época posterior a la Reforma hay un gran hito también en la salud. ¿Hay algunas enfermeras acá o que estudian enfermería? ¿O que enfermera? ¿Cuántas enfermeras? Muy bien. ¿Ustedes saben quién creó la carrera de enfermería? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Se llamaba Florence Nightingale. Estudiaron esto, ¿no? ¿Usted lo estudió, hermana? Sí. Y le dijeron que ella es una tremenda cristiana. Le enseñaron eso. Y que recibió por el Espíritu Santo la carrera de enfermería. Dudo que le hayan enseñado eso. Pero ella dice en su diario, un día el Señor me despertó y me dijo si estaba dispuesta a pagar el precio para llevar adelante esta carrera. Mire lo que tremendo. El Señor le motivó a hacer esto. Antes de Florence Nightingale, porque claro, las enfermeras nosotros las vemos de blanco, no nos cuidan, qué lindo, pero no, ella hizo mucho más que eso. Ella creó los protocolos en los hospitales, las condiciones de asepsia, las condiciones de higiene. De tal manera que el diario The Times de la época hizo un reportaje, una investigación, y dijo que antes de Florence Nightingale, de cada 100 enfermos que entraban a un hospital, morían 42. Después de Florence Nightingale, de cada 100 enfermos que entraban a un hospital, ¿sabe cuántos morían? 2. Mire la revolución que ella produjo. Los cristianos somos llamados a cambiar el pensamiento, a producir cambios profundos. Fueron los cristianos los que crearon los jardines infantiles. Se llamaba Friedrich Froebel, un hombre que era hijo de un pastor luterano, él también era cristiano, y vio que su papá cuidaba las plantitas de su jardín desde que eran pequeñas. Entonces él dijo, así tengo que cuidar a los niños, de que son pequeños, y creó el kindergarten, que significa jardín infantil, porque eso era un jardín de niños. Y el centro de toda la educación, adivine quién era. Dios estaba allí, en el centro. Fueron los cristianos los que crearon la educación obligatoria. Fueron los cristianos los que crearon la educación sostenida por impuestos. Fue Melanchthon, el ministro de Educación de Lutero. Fueron los cristianos los que crearon las universidades. La primera universidad en 1158 fue la Universidad de Bolonia, creada por un grupo de avanzada en ese tiempo, los benedictinos. La segunda universidad del año 1200 fue la Universidad de París. Luego se formaron las universidades de Oxford y Cambridge bajo los principios cristianos, y de allí salió un tremendo cristiano, un hombre que revolucionó la física, el físico más importante de todos los tiempos, Isaac Newton, que era un querido hombre de Dios. Luego surgieron las universidades en Estados Unidos. La universidad más importante de Estados Unidos, ¿cuál es? ¿Cuál? Harvard, sí. Fue creada por un pastor evangélico llamado John Harvard, por eso se llama Harvard, ¿no? La Universidad de Princeton, la Universidad de Yale, fueron creadas por iglesias evangélicas. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo mayormente era entrenar pastores. Fueron los cristianos los que produjeron todo esto. Pero hoy hemos perdido las universidades. ¿Y si las recuperamos? ¿Y si comenzamos a producir un pensamiento nuevo? ¿Y si comenzamos a reinterpretar nuestras carreras para la gloria de Dios?
Fueron los cristianos los que colocaron el sentido de dignidad de las personas. El artículo número 1 de la Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los hombres nacen libres e iguales. ¿En dónde se inspiraron eso? Si la cultura greco-romana decía que había hombres nacidos para mandar, los amos, y hombres nacidos para obedecer, los esclavos. Lo sacaron de Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, todos iguales. Varón y hembra los creó. Y entonces, este concepto de dignidad fue la que llevó adelante los derechos de los niños, los derechos de las personas con capacidades especiales. Fueron los cristianos los que crearon el sistema de señales de lengua. Lo que estamos viendo hoy, LP se llamaba. Fueron los cristianos, muy lindo este cristiano, precioso. Era un niño, ¿no? Que tenía, ¿cómo es? Tuvo un problema en su ojo y perdió un ojo en el taller de su papá. Y luego tuvo un virus y perdió el otro ojo. Y quedó completamente ciego. Pero este niño fue creciendo. Era un hombre consagrado a Dios. Y en un momento dado, poco antes de morir, él dijo estas palabras: gracias, Señor, que me has permitido tener el propósito en la vida de crear el sistema de lectura para ciegos. Se llamaba Louis Braille. Fueron los cristianos los que, con el concepto de dignidad, los romanos no creían en este concepto. Tenía un concepto que se llamaba dignitas, pero que era un estatus social para personas que estaban, hombres libres nomás, hombres, mujeres no, esclavos tampoco, hombres libres que pertenecían a la orden de caballería o a la política. Esto fue. Y allí aparece este tal Jesús que comienza a proclamar, este apóstol Pablo que comienza a proclamar de la igualdad de todas las almas y comienza a producir algo profundo, un cambio profundo en la sociedad que pasa hasta nuestros días. Fueron los cristianos los que crearon el concepto de misericordia. Los romanos no tenían este concepto. Al débil había que ayudarlo a morir. Platón decía que le haces un flaco favor al mendigo que lo ayudas, porque prolongas su miseria y te despojas de tus bienes. Pero Jesús dijo: porque tuve hambre y me diste de comer. Era un cambio total de paradigmas. Cosas que hoy consideramos normales, no eran normales. Y aún hoy un ateo diría que está mal matar a los niños o esclavizar personas. Aún un ateo. ¿Por qué? Porque fue influido por los principios bíblicos. Y aunque él sea ateo, los principios bíblicos tocaron la sociedad. Nosotros tendremos que entender que somos misioneros. En la Edad Media había un concepto que se llamaba vocatio Dei, que significaba la vocación de Dios. La vocación de Dios significaba que las personas solamente tenían vocación de Dios si se dedicaban al ministerio, es decir, a monjas, sacerdotes. Y parece que nosotros hemos tomado también algo de ese. ¿Quiénes son los que tienen la vocación de Dios? Los que tienen un llamamiento para servir a Dios así tiempo completo. Hoy quisiera desafiar ese paradigma y decirte que Colosenses 3:17, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús, en representación de Él. Por lo tanto, ¿cuántos son misioneros acá? ¿Deberían ser misioneros? Todos. Bueno, pero yo no tuve un llamamiento. Disculpa, quiero decirte lo siguiente. El llamamiento ya lo tuvimos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ya tenemos el mandamiento. La cosa no es decir, tengo llamamiento de sí, coma, con acento el sí. Tengo llamamiento. Lo que hay que preguntar en el llamamiento es dónde, cómo y cuándo.
¿Dónde puede ser que sea en África? Pero también podría ser en Buenos Aires. ¿Cómo? Podría ser como misionero, como pastor, pero también sería como misionero dentista. Me gustan los misioneros dentistas. Abra la boca. Sabes que Jesús te ama. Que Él se entregó. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Ah, no? No, estoy bromeando. Es decir, que cada uno de nosotros comienza a ser misionero en su área, pero esto tiene que ser algo intencional, no es automático. Es una persona que dice, ¿cuántos profesores hay acá? Levanten la mano, maestros, profesores, maestros, muy bien, renuncian. Y se convierten en misioneros a la educación, así que no tienen que renunciar en cuanto al título, sino. Es un cambio de chip. ¿Cuántos abogados hay acá? Colegas. ¿Ningún abogado hay acá? Ah, un abogado, dos, bueno, renuncian. Misioneros a la justicia. ¿Ya? ¿Cuántos médicos, enfermeras y todos los por aquí? ¿Ah? Muy bien, renuncian y se dedican a ser misioneros en la salud. ¿Se imagina cuántos cristianos evangélicos hay en Argentina, más o menos? ¿6 millones? Bueno, imagínate 6 millones de misioneros, de personas que cambian el chip. Por eso estoy haciendo la introducción al sábado que viene, estén el sábado que viene, porque seguramente estarán hablando de esto. Es importante entender cómo los cristianos cambiaron el mundo de su tiempo. ¿Será que nosotros podemos hacer lo mismo? ¿O quedaremos en una actitud pasiva que diga, bueno, esperemos que Cristo venga y ahí nos quedamos? Todas las cosas van a ir de mal en peor. Nosotros somos imitadores de Jesús. Cuando Jesús vino, el reino de los cielos no se estableció en la tierra, pero se acercó. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Que el reino de Dios en nuestras áreas se acerque. Ahora, para esto, también vamos a tener que tener otro cambio de paradigmas. No solamente el del llamamiento, de quién es misionero. Me alegró que todos dijeran, todos somos misioneros. ¿Lo son? Porque esto es muy clave. Cuando uno es misionero en cualquier área, entonces hay que cambiar un paradigma. Que la Biblia ya no es un libro de solo religión. Ahora la Biblia se convierte en un libro de toda la vida. Es decir, en un libro de salud, en un libro de negocios, en un libro de educación, de comunicaciones, en un libro de arte. Porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de ver, ¿qué les parece si tuviéramos un presidente cristiano? ¿Cambiaría Argentina? La respuesta, ¿sabe cuál es? Depende. Porque hay que ver dónde él estudió para ser presidente. ¿En qué se inspiró? Si se inspiró en Maquiavelo, va a ser igual que los que tenemos, que otros gobernantes que suele haber. Entonces el asunto es, tiene que producirse un cambio de mentalidad. Por ejemplo, desde el punto de vista humanista ateo, gobernar, le pregunté a una mujer, ¿qué es política? Me dijo, juego de poderes. ¿Cómo conquisto el poder? ¿Cómo lo mantengo y cómo evito que me lo quiten? Yo pensé, por eso anda como anda la política. Ni una palabra del bien común, de buscar el bien de la gente. Búsqueda de poder. ¿Cuál es el concepto bíblico de política? Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. ¿Qué es política? Servicio. ¿Qué son negocios? Negocios de una perspectiva bíblica es la manera de ganar plata. Desde el punto de vista bíblico es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, como ganar plata, vendrán por añadidura. Y entonces el empresario cristiano no solamente es empresario en su iglesia,
pero busca que su negocio esté lleno de los principios de Dios. Y no dice, negocios son negocios. Yo una vez dije esto, ¿no? Hicimos un negocio tremendo, ganamos un montón de plata. Y esa noche pudimos imponer bien nuestros términos en la negociación. Y esa noche Dios me habló y me dijo, no me gustó el negocio. Yo dije, ¿por qué, Señor? Si negocios son negocios. No, en los negocios también hay mis principios. Y dije, ¿qué fue lo que pasó? Me dijo, que tú impusiste tu posición dominante a la otra parte. Y no estuvo bien. Y dije, bueno, ya lo hice, ¿qué hago? Quiero que devuelvas $8,000. Y dije, ¿qué? ¿Eres tú, Señor? El libro dice, eres tú, Señor. Y la persona no es cristiana, ¿qué le voy a decir? Dile que hablaste conmigo y te dije que fuiste injusto. Yo llamé a la persona, dije, mira, le voy a devolver $8,000. Me preguntó, ¿por qué? Ay, ¿cómo le digo? Porque fui injusto. Él no me preguntó nada más, vino, agarró el dinero, el cheque, se lo llevó. Pero entre nosotros, empresarios cristianos, comerciantes cristianos, el dinero no es número uno. Son los principios de Dios. Cambiamos el concepto porque entendemos que la Biblia también es libro de negocios. No te apresures a hacerte rico porque hablas de destruirte. Balanza y pesa justa tendrás. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Cuántos principios de Dios hay allí? Tenemos que cambiar la educación. Porque la educación es mucho más que transmitir conocimiento. Segunda Pedro 1:5, añadida a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Los colegios cristianos tienen que tener una preponderancia, apuntar a la fe, luego a la virtud y también al conocimiento. No le puedo hablar mucho más por el tiempo de esto. Así que quisiera en estos momentos mencionarte esto. Misionero es el que tiene una misión en la vida. Eso es. Y en las iglesias deberíamos buscar ayudar a las personas a encontrar su vocación. Vocación es una palabra religiosa que viene de la palabra llamamiento. Y uno no se llama a sí mismo. Yo no digo Ricardo, sino que alguien te llama. ¿Quién es ese alguien que te llama? Es Dios. El que te da vocación para que todo lo que hagas de palabra o de hecho lo hagas en el nombre de Jesús. Y esto produce un efecto tremendo. Ese llamamiento hay que buscarlo. No hay que ser pasivo. Isaías capítulo 6 dice que él estaba buscando al Señor cuando de pronto oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Hechos capítulo 13 dice que Pablo y Bernabé junto con los ancianos de la iglesia de Antioquía oraban. De pronto el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Cada uno de nosotros tiene un llamamiento, no importa la edad que tengas. Cada uno de nosotros tiene un llamamiento de Dios. Hay que descubrirlo y obedecerlo, porque entonces la vida cobra sentido, cobra propósito. Viven los que no tienen a Dios, inventan propósitos. Esta vida, cuando uno descubre el propósito, porque está siendo llamado por Dios para cumplir ese propósito, la vida te cambia. ¿Y sabes qué? Ya no buscas la felicidad. Interesante, porque la felicidad no es un término bíblico, no está en la Biblia. Está la palabra bienaventurado, que significa bendecido, y gozo, de un hombre que decía que había soportado 39 azotes, naufragios, prisiones. Mire, era otra cosa. No buscamos la felicidad. Quiere decir que Dios no quiere que seamos felices. Sí quiere, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando uno tiene propósito en la vida y sabe que está haciendo algo dirigido por el Señor, ¿sabe qué pasa? Es feliz. Yo soy abogado de profesión y un día el Señor me dijo, quiero que te vayas a Chile. El gerente trabajaba en Lipsia, compañía ahí, pueden verla, de una compañía alemana. Y entonces mi gerente me llamó y me dijo, Ricardo, ¿te vas a ir? Sí, me voy a ir porque Dios me llamó a una oficina, cerró con llave y dijo, esto que te voy a preguntar no se lo voy a revelar a nadie, ¿ok? Donde tú vas, ¿cuánto más te van a pagar que acá? Y yo dije, mira, donde voy no me pagan nada. Yo soy voluntario. Me dijo, ¿estás chiflado? Porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Y dije, no estoy chiflado. Es que si tienes un llamamiento de Dios, tienes que cumplir ese llamamiento de Dios. Así que cuando llegué a Chile, me tocó estar en la punta de un cerro, en una pequeña casita de un dormitorio y un living con 15 personas, con un solo baño chiquitito, una cocina chiquitita. Y había que subir por ascensor el cerro, pero como no teníamos plata, lo subíamos caminando, 2 veces por día. Y no comíamos muy bien. Un día nos llegó un pescado, hicimos hasta budín de pescado, con las espinas y todo. Y dormíamos en el piso en el saco de dormir, de esos finitos. Y a la mañana siguiente aparecí con todo mi cuerpo rojo, por todos lados. Yo le pregunté a mis amigos chilenos, ¿esto será una alergia? Me dijo, no, son pulgas. Estaba comido por las pulgas. Y entonces yo le pregunté al Señor, Señor, tengo que subir este ascensor, que sin ascensor. Estoy comiendo mal, estoy durmiendo en el sol y para peor las pulgas. ¿Por qué me siento tan feliz? Y esta fue la palabra del Señor. Hijo, porque la felicidad es estar en el centro de mi voluntad. Y cuando uno sabe dónde está, es feliz. Cuando estaba en India durmiendo en el piso, ya no tenía 20 y tantos años, tenía 50 y tantos con mi esposa me decía, estoy tan feliz. Y yo decía, pero está durmiendo en el piso. Encontremos nuestro llamamiento en Dios y seamos felices para eso. Porque la felicidad es una añadidura. Y si tú eres un ingeniero, eres una ama de casa, bueno, si yo le digo a las amas de casa, renuncien, me llaman, amén. Pero sabes, podemos usar nuestros hogares para la gloria de Dios. En forma tremenda. Yo tenía un grupo que me venía a visitar, todos drogadictos. Vivíamos ahí frente al Congreso, aquí en Buenos Aires, ¿sí? Cuando yo no estaba, ellos se agrupaban en el hall y los vecinos venían y los veían todos sucios, todo con el pelo largo, con olor a marihuana y con marihuana. Y preguntaban los vecinos, ¿a dónde van ustedes? Al 7º O, a ver a Ricardo. ¿Usted se imagina lo que pensarían los vecinos de nosotros? Esta noche orgía de drogas en el 7º O. Pero esos chicos se entregaron a Jesús. Y hoy, después de 47 años, siguen firmes. Algunos son pastores. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, cualquier cosa, cualquier actividad, profesión, cualquier oficio, cualquier área es para la gloria de Dios. Y yo descubrí una cosa, que cuando uno se transforma en misionero y empieza a orar, hay un problema con la oración, problema grave, Dios la contesta. Porque eso es grave, porque uno se tiene que comprometer, tiene que dar su vida para eso. Yo estaba en el Congreso chileno discutiendo las leyes de aborto, me fue mal. Ya tenían todo programado entre ellos, así que me escucharon por respeto nomás. Así que ahí en las
escaleras del Congreso, del lado de adentro, me puse a hablar: Señor, te pido que estos corazones no cambien, que me des un político para discipular. ¿Y qué pasa con la oración? Que cuando uno hace la oración, Dios la contesta. A las 2 semanas me dijeron, vino un pastor, me dijo: ¿sabe qué? Hay una mujer, jefa de gobierno de una ciudad muy importante acá en Chile, se entregó al Señor sola y necesita a alguien que le enseñe, la discipule. Y usted podría hacerlo. Así que yo vi esta respuesta a la oración, me trasladé a ese lugar. ¿No? La mujer recién empezaba su vida, recién. Su esposo se entregó al Señor. Sus 2 hijos se entregaron a Cristo. Y un día ella vino y me dijo: Ricardo, Dios me habló y me dijo que soy una corrupta. Bueno, tiene que haber sido Dios para que le diga a un político eso, ¿no? Y yo le pregunté: ¿por qué? ¿Tú recibes soborno? No, me dijo, pero yo gobierno para los votos, gobierno para el poder, no para el bien de la ciudad. Y manipulo a la gente, las hago pelear entre sí para mantener el poder, las controlo, me importa cero su familia porque tampoco me importaba mi familia, pero ahora me entregué a Jesús. Y fue a reunión a sus asesores y les pidió perdón. Les dijo: esto nunca, todos sus asesores no cristianos, ¿ok? Y dijo: esto no va más. Ahora, en primer lugar está Dios. Imagina diciendo esto a los no cristianos. En segundo lugar, su familia. Y en tercer lugar, el trabajo. Entre 40 y 50 de sus asesores se entregaron a Cristo y empezamos una iglesia dentro de la municipalidad. En cualquier lugar podemos hacerlo cuando nos animamos a colocar los principios de Dios. Porque ¿sabe qué? Los principios de Dios no son solamente para los cristianos, son para cristianos y no cristianos. Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y cuando nosotros comenzamos a ver esto de parte de Dios, que Él convierte el alma, entonces esto es maravilloso. Porque los principios de Dios los podemos enumerar, enunciar en cualquier lugar. Así que vamos a orar un ratito. Vamos a decirle al Señor: Señor, una cosita más. Para entender los principios de Dios hay que escudriñar las Escrituras. No se puede tener una lectura trivial o superficial. Hay que profundizarla. Escudriñar. ¿Te da la idea de profundizar, analizar, hurgar, estudiar, para que entendamos sus principios? Cuando mucha gente sea misionero en diferentes áreas, transformaremos una sociedad. Porque, amados, no estamos para levantar una iglesia, estamos para transformar un país, estamos para transformar un continente que vive los mismos problemas, como hoy hablamos de Venezuela. Estamos para eso. Y esto será a través de una entrega profunda al Señor. Vamos a orar. Espíritu Santo. Sí, podemos tener un poquito de música mientras que oramos. Allí donde estás, examina tu profesión, tu oficio. Examina tu actividad cotidiana. Y quiero animarte, Señor, Espíritu Santo. Buscamos el centro de tu voluntad. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Señor, vamos a la cruz. Otra vez y otra vez. Y nos entregamos a ti. Nos entregamos a ti. Queremos que tú toques nuestros corazones. Toques nuestras convicciones. Queridos hermanos, creo que Dios quiere formar
lo que dice Colosenses 1:9, inteligencia espiritual. Gente muy inteligente, pero muy basada en las Escrituras y en lo que Dios dice, para transformar el área de su sociedad. Hospitales transformados, negocios transformados, empresas transformadas, bancos transformados, estudios jurídicos transformados, escuelas transformadas para tu gloria, compañías de teatro, radio y televisión transformados para la gloria de Dios, pero de misioneros que no tienen temor, que se enfrentan a cualquier área, en cualquier área, a cualquier pensamiento y vencen. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo lo he vencido. Y quiero decir una palabra muy especial, algo que está en mi corazón, para las personas de edad. No has terminado todavía. Toma tu vida y dile: Señor, dedico estos años para tu gloria. Señor, quiero que tú resplandezcas a través mío, con tu gloria. Hazme un instrumento de tu paz, un instrumento del Evangelio. Señor, en mi experiencia dada a muchas personas, basado en tus principios, tu vida no ha terminado. Todavía sirve al Señor con todo tu corazón. Búscale a Él, presencia de Dios. Mientras que cantamos al Señor ahora. Está meditando en esto. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Presencia de Dios sobre cada persona que está aquí, no solamente jóvenes, no solamente adultos, no solamente la edad de oro, sino todos nosotros. No vamos a sucumbir a eso, que hay algunos llamados. No todos somos llamados. Y queremos responder. Respóndele al Señor allí. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.